estos ojos empresariales vieron que ese era un paquete interesante. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Era formar médicos buenos? No. El objetivo era el lucro. Cuando te cruzas en los pasillos de los hospitales con chicos que empiezan en el mundo de la medicina, bueno, supongo que primero es una satisfacción, ¿no? Ver que la tradición continúa. ¿Qué alegrías y qué temores te genera la formación hoy de los médicos? Y veo con mucha preocupación, porque acá hay cosas que ocurrieron y que han deteriorado terriblemente la formación médica. ¿Cómo cuál es? En primer lugar, la ley Marcos, de Juan Manuel Marcos, ex senador, rector de la Uninorte privada, que viendo con ojos empresariales la cantidad, el paquete de alumnos que no ingresaban, que no pasaban el examen de ingreso, por lo tanto quedaban con las ganas de estudiar medicina o irse al extranjero, tener que ir al extranjero, etc. Bueno, estos ojos empresariales vieron que ese era un paquete interesante. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Era formar médicos buenos? No. El objetivo era el lucro. Y el lucro hizo que saliera esta ley Marcos, que autorizaba a sola firma prácticamente a abrir carreras. Yo Uninorte o yo universidad tal, privada, podía abrir carreras de acuerdo a mi criterio nada más y nadie me controlaba. Eso balcanizó la educación terciaria, balcanizó. Es muy fuerte esa expresión, sí. Y balcanizó porque hizo estallar en 1000 pedazos un núcleo que era relativamente bueno para convertirlo en 1000 pedazos que no son buenos, que son mediocres. ¿Y por qué son mediocres? No porque nosotros éramos mejores, no, sino que no hay suficientes docentes en el país para todas las universidades de medicina que se abrieron. Entonces, hay decanos que tienen 5 años de recibido en algunas de estas universidades privadas. ¿Y quiénes son los profesores? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Y en el interior la situación es más grave. Es más grave todavía. Entonces, el lucro hizo que se abran muchas facultades de medicina. Esa balcanización fue terrible y fue muy evidente. Hasta que a alguien se le ocurrió y dijo, no, acá tiene que haber una comisión que les controle. Y se creó el CONES, Comisión Nacional de Educación Superior. Pero el CONES está mal formado, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si vos vas a juzgar las nobles universidades, tenés que estar exento de compromiso con todas ellas. Así mismo. Y resulta que Hildegardo González es de una universidad de Itapúa. La que le sigue es la rectora de la Universidad Iberoamericana. Ni siquiera juez y parte, propietario y parte, digamos. Jueces y parte. Y después están el ministro, el jefe de CONACYT, el presidente de CONACYT, que creo que son las dos únicas personas que realmente tienen que estar ahí. Después hay rector de la Universidad Nacional, rector de la Universidad Católica, directores de institutos superiores y estudiantes representando a las universidades privadas y nacionales. ¿Cómo vas a juzgar? Y lo que juzgues va a ser muy subjetivo. Resulta que yo, CONES, o yo, grupo de rectores, cierro la universidad tal porque no cumple los requisitos. ¿Y qué pasa? Los alumnos de ellos van a venir a mi universidad. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Sos de los que creen que hay un mejor futuro? ¿Tenés esperanzas? ¿Ves
nuevas generaciones o te parece que vienen medio contaminaditas también? No tenemos ni una chance en este momento. Estamos demasiado atados a poderes fácticos. Y no hay libertad. En el sentido real de la palabra no hay libertad. ¿Por qué te digo eso? Porque ¿a quiénes votamos? ¿A quiénes votamos? Votamos a gente que nosotros no elegimos. Eligieron otros, por circunstancias diversas. Y dentro de 5 años íbamos a tener los mismos candidatos. Efraín Alegre no va a dejar eso porque él cree que es predestinado a ser presidente y no sé hasta cuándo va a seguir pensando así. Y los otros lo mismo. Entonces, lamentablemente hay una egolatría en estos personajes que no reconocen la necesidad que hay de los partidos de formar nuevos líderes. ¿Qué haría yo, presidente del Partido Liberal o presidente del Partido Colorado o presidente del Frente Iguazú? Tengo una idea que ya le dije a los diputados y que probablemente va a cristalizarse, de ser posible, en una ley. El subsidio a los partidos políticos. Ese subsidio, ¿en qué se gasta? 17.000 guaraníes, creo, por voto, por año, o algo así. Es una barbaridad. Quiere decir que yo tengo 100.000 votos y tengo 1.700 millones de guaraníes para gastar. 100.000 votos. Y el que tiene 1 millón, etcétera, etcétera. ¿Dónde va todo ese dinero? Hay, según la ley, hay un 30% que debe destinarse a formación y capacitación. ¿Y qué hacen? Hacen unos cursillos carapé por el interior, justifican guau el 30% y no sirve para nada porque no le forman a nadie. ¿Qué haría yo? Muy bien, el partido que tiene 100.000 votos tiene que formar de aquí a los próximos 5 años un líder, pero uno, joven, y formarlo. El que tiene 500.000 votos, que forme 3, el que tiene 1 millón, que forme 6, 7, 8, qué sé yo. Pero no es mandarle a un cursillo. Se va 3 años a la ENA, Escuela Nacional de Administración de Francia, por ejemplo, por donde pasaron todos los presidentes de Francia y que tienen una formación extraordinaria. El que sale de ahí puede ser ministro de Agricultura, como puede ser ministro de Salud, porque hasta planes de vacunación, aranceles portuarios, y saben todo. Pero yo conozco la ENA, pero los que salen de ahí le llaman enarcas, son tipos ya con una distinción. Pero puede haber en Estados Unidos, puede haber en Alemania, puede haber en el Brasil o en la Argentina. Que haya un compromiso tangible con la formación, que sea mensurable, que sea controlable, supervisable. Y sería generoso además, que en los capitostes de los partidos políticos, en vez de atornillarse a la silla, digan: estos mitaí que tienen entre 35 y 45 años, y además, vamos a mandarle a 5 de ellos. Y dentro de 5 años, mi querido Augusto, tenemos 10 posibilidades, un abanico de jóvenes estadistas. En el mejor sentido de la expresión, una élite intelectual política que tanto nos falta. Y formados para ser estadistas. Pero cada 5 años improvisamos. Improvisamos, y no como presidente, improvisamos todo. Hasta como ciudadanos. Claro, ese es el problema. No tenemos. Pues yo cuando alguien me dice, sé que es una expresión anímica, pero cuando alguien me dice, este parlamento no me representa, yo suelo recordarle: viejito, vos elegiste este parlamento, y sí, yo no le voté. Sí, ya sé que no le votaste vos, pero hay un contrato de que la República es sabia, ¿verdad? Hay un contrato de cada 5 años por el cual vamos a estar de acuerdo, después de que votamos, con instalar determinadas autoridades. Y fallamos todos, en todo caso fallamos todos. Es que la democracia, de luego, no es la mejor de las que hay, es el mejor de los que hay en los sistemas, pero tampoco es perfecta. Porque para que haya una verdadera democracia, todos deberíamos ser ciudadanos suecos. Es decir, tener un nivel extraordinario, entonces sí la democracia funciona. Pero si tenés 60% de analfabetos y en el Parlamento tenés analfabetos funcionales, ¿qué va a hacer? No podés hacer nada. Absolutamente. Quiero que nos hables de ese mastodonte que es el Instituto de Previsión Social. Y me pregunto, ¿cómo va IPS? ¿Cuál es el destino del Instituto de Previsión Social? El IPS tiene
un pecado original, que es que tiene una ley orgánica de 1956. En 1956 el doctor Cubas y quienes le acompañaban establecieron que del aporte obrero patronal tendría que ir 53% a jubilación, 23 o 22%, no sé, no me acuerdo las cifras exactas, a atención médica y el resto son gastos administrativos, etc. En ese momento había 500 funcionarios, es decir, sobraba plata, entonces iba a jubilación. Pero en este momento, ese 23% que está destinado a la salud, no te da ni para cambiar el piso de un hospital, no te da ni para hacer mantenimiento de equipos que están cayéndose, porque no alcanza ese 23%. Y cuando se quiere tocar el 53%, los jubilados saltan y dicen, no, eso no se toca. Y yo les decía en mi época, en los pocos días que estuve de presidente, pero ustedes primero se van a enfermar, después a lo mejor se jubilan. Entonces tienen que pensar que primero tienen que solucionar el problema de salud y después ver el problema de la jubilación. Se tiene que cambiar la ley orgánica y aportar. Hay 1.500 millones de dólares en los fondos jubilatorios. Está muy bien, hay que cuidar porque es plata de los que aportaron, pero hay que ampliar un poquitito, aunque sea 3, 4% para el presupuesto de salud, de manera que se pueda tener una atención acorde con las necesidades de más de 1.500 millones, 1.500.000 asegurados que hay hoy. Una de las cuestiones que con más dolor, digamos, plantea y se debate en la sociedad y que pone a la práctica médica en la lupa es cuando se instala un tema, una agenda de mala praxis en algún sitio. Supongo que en gente de prestigio como vos, doctor Pilártiga, te genera mucha contradicción ese debate, ¿verdad? Porque hay mucha pasión. ¿Cómo lo administras? Y es muy difícil porque todo entra en el terreno de lo subjetivo, ¿no? Hay actos y actitudes que pueden parecer displicentes o de mala praxis y a lo mejor se hizo lo correcto, pero no pareció. Pareció que se le atendió mal, que no se le atendió en el mismo momento, etc. Entonces es muy difícil juzgar porque una serie de condimentos entran en esto, desde los sentimientos de los familiares indignados que tienen todo el derecho porque se les muere un familiar, pero hay que tener en cuenta que también hay la otra cara de la moneda, que el médico es un ser humano y que puede fallar. Ahora, evidentemente hay displicencia muchas veces. Por ejemplo, se le llama a un médico y le dice, andate a la urgencia de tal parte y ahí yo voy a hablar con el médico de guardia. Vos, paciente mío, me llamás y me dice, me está doliendo el costado derecho, yo te digo, andate allá. Y le digo al médico de guardia, hacerle tal cosa, hacerle... Eso está mal. Porque el que está allá es un chico joven que puede que no haya interpretado correctamente los signos que mi experiencia pueden transmitir en un momento dado. Es diferente que yo le vea, porque a lo largo de los años el médico se vuelve un zorro y se da cuenta del paciente que está mal, por la mirada o por el aleteo de la nariz, decir, este está respirando mal, este está agonizando y a lo mejor no tiene ni un síntoma, no sangra ni nada, pero su mirada ansiosa y el aleteo nasal te demuestran que está mal. Supongo que es una cuestión también de... No es defecto profesional, al contrario, es una virtud profesional de aquellos tiempos en que nos tenía todos los sistemas de diagnóstico a mano. Claro. Y la semiótica estaba mucho más exacerbada en ustedes, ¿no? Ahí está. Yo tuve la suerte de estar formado por Neto, Díaz Escobar, maestros que se sentaban en la cama y hablaban con el enfermo y vos ahí al lado presenciabas y no empezaba preguntándole qué le duele ni nada. Va el club donde es Cerro Porteño, a la pucha iba a Inde,
voy año pireco y tanto. Mowi de yu. Y ahí empezás. Aracambio Hasunde Upea. Moitepio Hasunde. Y el guaraní es una fuente de información Claro. extraordinaria, porque Sí. el guaraní tiene expresiones que no tiene el castellano. Exactamente. Por ejemplo, Toma atajos. Sí, te dice vos ves que viene una señora gordita y te dice, acá me duele. Va ella de tarará. Exacto. Me duele, esa es en puntada, eso es un cálculo, Sí. hasta demostrar lo contrario. O sea que le da en el ojo ya ahí de entrada. Sí, sí. O la apendicitis, un dolor tipo pesadez. Esas cosas no hay en el castellano. Claro. Y si vos sabés más... O utilizaría dos líneas de escribir. por Es ejemplo. claro, no. Y él te va contando y el paciente es la mejor fuente de información que tenés. Sí. Te empieza a contar y te cuenta problemas familiares. Sí. Entonces vos decís, bueno, este tipo es un estresado, puede tener una úlcera gástrica, etc. Pero si vos sos médico como ahora, yo les retaba todos los días a los muchachos en el hospital. Resulta que vos ves llegar el enfermo y antes de preguntarle cómo se llama, hacerle una ecografía. Claro. Sacarle sangre, ya vamos a hacer un análisis. Todavía no saben ni por qué viene. A lo mejor viene a visitarle a otro que está ahí al lado, ¿entendés? Y le sacan sangre.